Hola, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña el maestro Pedro Fabián Benítez. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias, maestro. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de Ciencias Naturales de cuarto grado. ¿Están listos? Pues, comenzamos. Okay. Hola, estudiantes de cuarto grado que nos acompañan. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a nuestra clase de Ciencias Naturales. El día de hoy vamos a estudiar los factores biológicos y físicos de un ecosistema. Claro que sí, profesor. Yo ya estoy listo para tener mis notas, quiero saber qué son los factores biológicos y físicos de un ecosistema. Muy bien. Vamos a comenzar primero. Hagamos un ejercicio con nuestra imaginación. Piensen en lo que podría pasar en el lugar donde viven si durante un año no lloviera. Chispas. Pues yo me imagino que se sentiría mucho calor, todo se secaría y faltaría agua para las plantas y los animales. Bien. Vemos otro caso. ¿Qué pasaría si durante un mes no recibiéramos los rayos del sol? En ese caso, yo creo que se sentiría mucho frío, todo estaría oscuro, quizás algunas plantas y animales se empezarían a morir. Muy bien. Espero que allá en casa también estén imaginando todo lo que pasaría. Mira, por último, ¿qué pasaría si las bacterias dejaran de existir? Pues, por una parte, algunas de las que son nocivas ya no nos causarían enfermedades. Pero hay muchas que son benéficas y sin ellas no podríamos alimentarnos ni sobrevivir. Definitivamente todo sería muy diferente. Claro. En cada caso las consecuencias serían principalmente negativas. El agua, la energía del sol y los seres vivos son muy importantes en los ecosistemas porque todo lo que hay en el planeta interactúa. Y esa interacción favorece la vida de todas las especies que lo habitamos. Aunque muchos seres vivos puedan habitar en distintos ambientes, la mayoría solo existe en un ecosistema particular. Por ejemplo, un cactus en el desierto y un pino en un bosque. Ahora imaginen un cactus en el bosque o un pino en medio del desierto. ¿Qué creen que les pasaría? Pues yo pienso que se morirían, porque en el bosque hay mucha humedad para un cactus, mientras que en el desierto hay muy poca agua para un pino. Yo tenía un cactus que me regalaron y lo regaba con frecuencia, pero después de un mes se me murió. Sí, mi abuelita me dijo que le daba muchísima agua y eso fue lo que le afectó. Y desde entonces siempre averiguo qué cuidados requieren las plantas que tengo en casa. Muy bien, muy bien. Cada organismo tiene ciertas características que le permiten aprovechar los recursos del ecosistema en que vive y no tan fácilmente podrían estar en otro. Veamos otros ejemplos con animales. Imaginemos a un mono aullador que vive en la selva de Chiapas y que se alimenta de frutas de esa región, pero lo llevamos al desierto de Sonora donde las condiciones son totalmente distintas. O bien a un monstruo de Gila cuyo hábitat natural es la zona desértica del norte de México, donde se alimenta de ratones, serpientes, lagartijas e insectos, pero lo llevamos a la selva de Chiapas. ¿Qué piensan que le sucedería a esos dos animales? Híjoles, maestro, yo creo que estarían en riesgo, porque no estarían acostumbrados a las condiciones del clima y posiblemente no encontrarían alimento pues adecuado para ellos, ¿no? Así es. Los seres vivos como los que hemos visto hasta este momento habitan en ecosistemas con características específicas. ¿Conocían ustedes a estos animales? ¿Habían escuchado hablar de ellos? Recordemos que México es un país muy grande que cuenta con una variada cantidad de ecosistemas y por esa razón también de especies de animales y plantas. Hay animales o plantas que existen en el sur y que en el norte
no las hay. O bien, pueden habitar en varias partes del país, pero se les llama de forma distinta, dependiendo de la región en México. Podemos encontrar selvas, matorrales, los matorrales o desiertos, que son también conocidos comúnmente, bosques, lagos, pastizales, océanos y ríos. Seguramente las alumnas y los alumnos que nos están viendo estarían felices de platicarnos cómo es el lugar en el que viven, cómo es el clima, si llueve mucho o poco, y qué animales conocen que sean propios de su región. Esto tiene mucho que ver con el tema de hoy, los ecosistemas. ¿Saben qué es un ecosistema y cuáles son los factores que intervienen para su estabilidad? Veamos qué dice el libro de texto acerca de los ecosistemas. Juan Carlos, ¿me puedes ayudar a leerlo, por favor? Claro que sí, maestro. Dice, un ecosistema es un conjunto de seres vivos, factores bióticos, y condiciones ambientales, los factores abióticos, relacionados estrechamente y que comparten un determinado lugar. Ejemplos de factores físicos son la luz solar, el suelo, el agua, los nutrimentos, la temperatura y el aire, entre muchos más. Gracias. De nada, maestro. De acuerdo con lo que leíste, podemos decir que un ecosistema es el conjunto de seres vivos, las condiciones del ambiente donde viven y las relaciones que establecen entre ellos. Juan Carlos, ¿podrías darme un ejemplo de ecosistema que te gustaría revisar? Yo creo que donde vive el monstruo de Gila y el cactus. Muy bien. Entonces, veamos el siguiente video para conocer un poco más de los habitantes de este ecosistema. La liebre Lola vivía en una loma del matorral, bajo un saguaro gigante y al ladito de un nopal. Un día Lola les dijo, mis viejos amigos, ya voy a partir. En busca de otros horizontes, quiero saber qué hay al salir después del matorral. Con su negra colita, la liebre Lola se despidió. La forma de zanahoria del alto cirio lo lejos quedó. Ay, qué susto le dio la cascabel con sus diamantes. Saltó la rata canguro con sus patotas relampagueantes en medio del matorral. El cacto viejito en su sombra oculta a Lola del veloz halcón. El pájaro carpintero lo observa todo desde un gran cartón. Y bajo la gobernadora una gris lagartija avispa comió. Mientras el corre caminos tarántula negra se merendó aquí en el matorral. Ay, qué tantas calamidades que está pasando esta liebre Lola. Échele, paisano, no se me quede. La yuca de hojas puntiagudas y el locotillo preocupó. Vieron brincar a la liebre como un borrego cimarrón. Porque al caer la noche una lechuza la perseguía. Bajo de un garambullo, doña Tortuga sirvió de guía.
su amiga del matorral. Sobre las dunas vivía una zorrita del desierto, que cuando vendió a la liebre se le antojó como alimento. Conejo matorralero que vio la escena amenazante, gritó a la liebre apurado: brinca la pata del elefante, bórrate en el matorral. Al fin supo Lola la liebre donde debía ser su morada. En otras partes del mundo no encontraría tanto camarada. A pesar de las espinas, ya se conoce todas las mañas. Hay educar a sus lebratos mientras sus amigos cuentan sus hazañas allá en el matorral. Además de conocer sus aventuras, ¿qué otros animales o plantas identificaron que habitan el matorral? Bueno, pues la serpiente cascabel, Bien. el borrego cimarrón, Bien. rata canguro, el correcaminos, cirio, Bien. la biznaga y gobernadora. Así es, Juan Carlos. Los ejemplos que mencionaste se refieren a los factores biológicos o bióticos, mientras que los factores físicos o abióticos son las condiciones ambientales como el clima, la composición del suelo, el agua, el aire y la luz solar. Es muy importante la relación que hay entre los factores físicos y los factores biológicos que conforman un ecosistema, porque esto determina las características que éste tendrá. Maestro, las interacciones entre los seres vivos son muy claras, porque, por ejemplo, unos se comen a otros, pero no es fácil ver las interacciones entre seres vivos o factores biológicos y los factores físicos. Es verdad, no es fácil verlo, pero las interacciones ocurren todo el tiempo. Imagina un lugar seco y sin plantas. El agua y el aire erosionan el suelo, pero cuando comienzan a crecer algunas plantas, aunque sean pequeñas, empiezan a favorecer que el suelo mantenga humedad y que no se erosione. Si crecen más plantas, hay lugares con sombra donde se pueden refugiar los animales. Y si hay mucha más vegetación incluso, hay más posibilidad de que el suelo se vuelva más fértil, que retenga más agua, que el aire sea más limpio y que haya más plantas y animales. Qué interesante, maestro. Entonces, los factores biológicos pueden modificar las características físicas del ecosistema. Y bueno, al mismo tiempo, los factores físicos del ecosistema pueden determinar las especies de plantas, animales y microorganismos que se desarrollan en él. Sí, muy bien. Mira, y eso ocurre no solo en cada ecosistema, sino en todo el planeta. La Tierra obtiene casi toda su energía del Sol. La luz es esencial para las plantas. El agua que todas las plantas y animales terrestres necesitan depende de las lluvias. También son importantes los vientos para la conservación de los ecosistemas, porque intervienen en la distribución del calor y la humedad hacia todas las regiones del planeta. Las plantas producen el oxígeno que respiramos, mantienen el agua, regulan la humedad y contribuyen a la estabilidad del clima. Cada uno de los factores que conforman el ecosistema son muy importantes y por esta razón, cualquier alteración en alguno de ellos puede afectar a todos los demás. Entonces, si se modifica o se elimina alguno de estos factores, el ecosistema se desestabiliza. Las interacciones entre ellos favorecen un equilibrio en los factores físicos y la supervivencia de los biológicos en el ecosistema. ¿Sí? ¿Ok?
Cuando hay un gran cambio, el ecosistema tiende a regresar a un equilibrio. Pero todo ese proceso puede tener consecuencias negativas para los seres vivos. Por eso es muy importante cuidar la naturaleza. Y de acuerdo con lo que hemos comentado, hoy podemos decir que debemos evitar que se alteren las interacciones entre los factores biológicos y los físicos que mantienen en equilibrio a los ecosistemas. Vamos a ver el siguiente video en el que nuestro amigo Simeón nos enseña algunos de los factores físicos y biológicos de la selva de Chiapas. Pongan mucha atención a ver qué factores identifican. Mira, aquí creció un hongo. Observa cómo viven los troncos caídos. Se alimenta de la madera que se descompone con el tiempo. Hongos como este resultan un buen manjar para algunos animales de la selva. Cuando viene la época de lluvias, nacen por todos lados, de diferentes colores y formas. Algunos los cortamos para hacer sabrosos guisos. Vamos a seguir caminando. Mira lo que me encontré. Este animal se llama Tzelpoc porque tiene una cresta arriba de la cabeza. Es un reptil que vive en los árboles. Observa el color de su piel. Se queda quietecito para así confundir a otros animales y que crean que es parte del tronco. Tranquilo, espera su alimento. Cuando se acercan los insectos, los sorprende y los atrapa. Te voy a llevar a un árbol muy extraño que viene del aire. Ahora te digo por qué. Aquí tenemos dos árboles, uno adentro y uno afuera. ¿Alcanzas a distinguir cuál es cuál? El de afuera se llama matapalo. Todo comienza cuando los murciélagos se comen los frutos del matapalo. Mientras van volando, desechan las semillas que, si tienen suerte, caen en las ramas de arriba de los grandes árboles y allí empiezan a germinar. Las raíces van bajando por el tronco hasta que llegan al suelo. Poco a poco comienzan a rodear el árbol con un abrazo tan fuerte que lo estrangula hasta romper sus ramas. Después de un tiempo, acaba por matarlo. Por eso se llama matapalo. Cuando el árbol muere, dejan unos huecos que los murciélagos y otros animales aprovechan a usarlos como guarida. Fíjate en esa planta, se llama bromelia. Hay de todos tamaños. Viven arriba de los árboles y tienen unas flores muy bonitas. ¡Qué interesante! Es asombroso la variedad de animales que pudimos observar en el video. Lo que acabamos de ver nos muestra un poco de cómo es la selva en esa región de Chiapas y cómo es que unas especies dependen de otras para subsistir o reproducirse. De esa forma se genera un equilibrio en el que tanto los factores biológicos como los físicos interactúan para mantener la dinámica del ecosistema. Ahora vamos a hacer una actividad para saber qué factores pudieron identificar en el video. Mira, en el pizarrón tenemos un cuadro. Está dividido en dos partes: factores biológicos bióticos, que también se desconoce que es de color verde, y factores físicos abióticos. Vamos a ejemplificar algunos de ellos de los que vimos en el video. ¿Qué te parece? ¿Me ayudas, Juan Carlos, a determinar el primero que viste en factores biológicos y bióticos? Claro que sí, maestro. Por supuesto. Bueno, de los primeros que yo recuerdo eran los hongos. Bien, ¿verdad? muy bien. Tenemos aquí los hongos. Y tenemos una imagen de los hongos. Muy bien. Esos hay por todos lados. Y son seres vivos. Recordemos que los factores biológicos son los seres vivos y que también se les llama factores bióticos. Bióticos, perfecto. Otros son las plantas, que pueden ser los árboles, los arbustos, la bromelia, como lo vimos en el video, y también el musgo. Y muy bien. Los colocamos entonces. Ay, me quedó un poquito chueco el de arriba.
Y tenemos un ejemplo aquí, de nuestra plantita. De la bromelia, muy bien. Exactamente. Y otro más serían también los animales, como por ejemplo el reptil, murciélagos, los insectos, las ranas, tlacuache, etcétera, etcétera, ¿verdad? Muy bien, Juan Carlos. Y vamos a ejemplificarlo con un Y animal. lo vamos a simplificar con un murciélago. Eso, que son grandes polinizadores los murciélagos. Exacto. Perfecto. Y por último estamos nosotros, los seres humanos. Así es. Muy bien. Los factores biológicos y bióticos son los hongos, los que aparecieron en el video, Ay. las plantas, los animales y los seres humanos. Entonces está. recordemos que los factores biológicos, o también llamados factores bióticos, son los seres vivos. Yo voy a llenar con el ejemplo y voy a poner también una imagen de los factores físicos o abióticos. El primero que tenemos es algo muy importante para todo el ecosistema, es el suelo. Sin los suelos no puede haber plantas, no puede haber nutrientes, no podemos tener pues lo que es las frutas que comemos diariamente, ¿no? Los alimentos. El agua, ok. que es vital para los seres vivos. Sin el agua, que es un factor abiótico, no podemos ni siquiera vivir. Entonces, gracias al agua, nos permite tener vida. ¿Sale? Muy bien. Tenemos también a la luz del sol. Sin la luz del sol, las plantas no crecerían. Serían, exacto. Y entonces no podríamos alimentarnos nosotros, Juan Carlos. Entonces, niños, es bien importante la luz del sol, que tenemos aquí ejemplificado. Algo muy importante es el aire, donde respiramos. Sin el Exacto. aire, nosotros no tendríamos vida. Entonces, es un factor físico, abiótico, que tiene que interactuar con el factor biológico para poder dar vida. Y por último, algo muy importante, las maderas que se descomponen para formar nuevas tierras, que éstas sean fértiles para que den flores, frutos, para poder alimentarnos, y no nomás a nosotros, sino a toda la naturaleza. Wow. Ya tenemos nuestro cuadro e identificamos los factores biológicos, que son los bióticos, y los físicos, abióticos. Juan Carlos, ¿podrías decirme algunas interacciones entre esos factores que se pueden identificar en el video? Creo que puedo mencionar dos, maestro. Uno tiene que ver con los hongos en la madera que se descompone y que ayuda a formar nuevo suelo. Y la otra es como en las bromelias. Se acumula agua que pueden aprovechar muchos animalitos. Esos son dos muy buenos ejemplos. Veo que pusiste mucha atención, ¿eh? Maestro, tengo una pregunta. ¿Cuántos tipos de ecosistemas existen? Existen dos tipos de ecosistemas, los acuáticos y los terrestres. Los ecosistemas acuáticos son los océanos, los mares, los ríos, los lagos, las lagunas y también los acuarios hechos por las personas. Entonces, en donde haya cuerpos de agua, ¿podemos encontrar un ecosistema acuático? ¿Puede ser también un charco? En efecto, un charco puede conformar un ecosistema acuático. A ver, dime, ¿qué factores debe haber para que se conforme un ecosistema? Pues las que definen un pequeño clima, como luz, calor, agua y también seres vivos como gusanos, insectos, plantas, pequeños microorganismos como bacterias, ¿no? Bien, muy bien. Un charco es un ecosistema porque recordemos que un ecosistema es el conjunto de seres vivos, el medio donde viven y las relaciones que establecen entre sí. De acuerdo con que México está ubicado en una zona tropical, en donde el clima no es extremo, ni tan frío como en los polos, ni tan caliente como en el desierto de Sahara, existe una gran diversidad de ecosistemas, como los manglares, los arrecifes de coral, los bosques, selvas, matorrales o desiertos y pastizales. La diversidad de seres vivos que es posible encontrar en estos ecosistemas es muy grande. Por eso se dice que nuestro país es rico en diversidad biológica o biodiversidad. ¿Qué ecosistemas hemos mencionado hoy, Juan Carlos? Bueno, vimos al principio de la clase que hay desierto y selva.
Recuerdo que en el desierto o matorral vive el monstruo de Gila y en la selva de Chiapas el mono aullador. También hay bosque y el bosque sí lo conozco porque cuando vamos a visitar a mi abuelita Carmen, pasa la carretera en medio del bosque y hay muchos pinos muy altos y algunas veces hemos ido al santuario de la mariposa monarca que está un poquito cerca de la casa de mi abuelita. Bien, en México existen ecosistemas variados. Allá en casa, ¿conocen el ecosistema del lugar en el que viven? ¿Qué me puedes decir tú, Juan Carlos? Bueno, maestro, yo vivo en la ciudad que es un ecosistema muy transformado, con casas, edificios, donde hay poca fauna y flora silvestre. Pero donde vive mi abuelita Carmen, creo que es un bosque de coníferas, con mucha humedad y árboles. Se parece mucho a la imagen que apareció en la pantalla. Ah, muy bien. Ahora ustedes en casa, platiquen con su familia cómo es el ecosistema en el que viven. Identifiquen los factores biológicos y físicos que lo conforman y piensen de qué manera se puede contribuir a que esos factores se mantengan en equilibrio. Recuerden que como vemos en pantalla, los factores físicos o abióticos son las condiciones ambientales como el clima, la composición del suelo, el agua, el aire y la luz solar. Los factores biológicos o bióticos son los seres vivos. Entre ellos se incluyen animales, plantas, hongos y microorganismos como las bacterias. En conjunto, los dos tipos de factores conforman ecosistemas con características específicas de humedad, clima, temperatura y tipo de suelo que van a determinar las especies de animales y de plantas que lo habitarán y que con su interacción contribuirán a mantener el equilibrio. Nos vemos en la siguiente clase de Ciencias Naturales para seguir conociendo acerca de los ecosistemas de México. Y recuerden, para seguir aprendiendo en Casa 3, seguimos en contacto. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias, maestro Pedro. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platicar con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con los factores físicos y biológicos de los ecosistemas de Ciencias Naturales de cuarto grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos, hasta la próxima, pero antes a movernos un poco. Cuando era pequeña, la curiosidad por explorar siempre llevaba mi imaginación muy lejos. Y aunque soy de la generación que vio llegar al hombre a la luna, a mí siempre me fascinaba pensar en los secretos que había enterrados en la Tierra. Mi papá siempre nos enseñó que las ciencias eran maravillosas. Y aunque mis papás siempre me apoyaban, nunca faltó quien me dijera, ¿por qué mejor no te conviertes en maestra? Estudiar física fue mi primer reto y entender cómo funcionaba nuestra Tierra se convirtió en mi pasión. Después de muchos años, sigo trabajando en lo que más me apasiona. Investigo nuestro planeta y a nuestros antepasados. Explota tu talento, porque allá afuera el mundo está lleno de conocimiento por descubrir.